El Génesis. Este es un libro al que le tengo un cariño muy especial. Y no porque yo sea muy creyente o muy religioso, sino porque fue el primer libro que me hizo empezar a leer por gusto, y no porque me lo encargaran en la escuela. Aparte, en casi todas las casas hay una Biblia. Aunque no la lean, está ahí de seguro en tu casa, ahí empolvándose nada más. En mi casa había como 3. De pequeño la abría solo para ver los dibujos, porque era una de esas ediciones enormes ilustradas. De hecho, aquí la tengo. Mira, ya está algo vieja y dañada, pero es una que trae muchos dibujos. Y yo cuando tenía entre 10 o 12 años, me gustaba ver los dibujos de la Biblia. No leía mucho. De pequeño, más bien dicho, no lo leía mucho, pero me gustaba ver los dibujos. De hecho, esta versión trae mapas, está muy completa, es una versión católica para la familia latinoamericana, a color, así dice. Tiene de la portada la Virgen. Y me entretenía viendo los dibujos de pequeño. Pero como ya entre 10 o 12 años empecé a tener pues preguntas ronándome en la cabeza, pues quería entender, buscar la verdad, cómo empezó la vida. Leía muchos artículos en internet. Recuerdo que entraba mucho a una página que se llamaba Taringa, y ahí había varios artículos de cosas por el estilo de la Biblia o inclusive libros apócrifos de la Biblia, y me la pasaba mucho tiempo ahí. Veía videos, los pocos que habían en ese momento. Me acuerdo que en el catecismo ponía mucha atención para ver qué tanto decían, pero no me sacaban mucho de dudas. Más que nada, pues como que te dan más más preguntas de lo que te contestaban, y no quedaba como que satisfecho con lo que me enseñaban ahí. Pero que detrás pues de las historias, así como contaban del Edén, del diluvio o de la Torre de Babel, yo siempre sentía que había algo más. Entonces decidí leer este primer libro del Génesis, y pues ahí fue cuando entendí más. Bueno, no, a lo mejor no ahí, pero más adelante entendí que el Génesis no estaba ahí para decirte pues qué pasó al principio del mundo, sino más bien estaba ahí para sembrar preguntas, porque era lo que había. O sea, te daba más preguntas ese libro, o al menos a mí me pareció así. Y me puse a pensar, ¿y si el Génesis no nos habla del origen del mundo, sino del origen de nuestra necesidad de explicarlo? ¿Y si ese Dios que crea con palabra nos recuerda que somos prisioneros de las palabras? Hoy vamos a mirar el Génesis como lo que es: un espejo que nos devuelve el reflejo de lo que somos. El Génesis comienza con una frase que todos conocemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya desde el principio, el Génesis no nos da datos, nos da misterio. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese primer relato es como un poema. Dios crea con la palabra, dice: hágase la luz, y la luz fue. El orden nace del verbo, y lo crea todo en 6 días. La luz, el firmamento, las aguas, los astros, las plantas, los animales, y al final, el hombre y la mujer. Y al 7º día, descansa. Pero hay un segundo relato. Aquí, Dios no crea con la palabra. Aquí, Dios forma al hombre del barro, sopla en su nariz aliento de vida, planta un jardín, crea a la mujer de una costilla. Aquí Dios es un alfarero, un artesano. Pero ¿por qué 2 relatos? De niño pensé que era un error, una repetición. Ya después entendí: una sola versión no basta para hablar del principio. El primer relato habla del orden cósmico.
como que algo muy banal para hablarte de cómo se creó todo. Y en el segundo habla más del vínculo íntimo entre Dios y el ser humano. Dios planta un jardín, el Edén. Allí pone al hombre y a la mujer. Todo es perfecto. Pueden comer de todos los árboles, menos de uno, el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué Dios planta un árbol para luego prohibirlo? Aquí aparece la serpiente, y la serpiente pregunta: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? La serpiente es la duda, la voz que rompe la obediencia ciega. Eva toma del fruto, come, le da a Adán y se les abren los ojos. Descubren que están desnudos, sienten vergüenza, se esconden. Aquí nace algo, la autoconciencia. El ser humano deja de ser un niño. El Edén es el símbolo de ese estado de inocencia, es un símil. El Edén igual a inocencia, así nos está planteando. Y la expulsión es el inicio del dolor, de la culpa, del miedo y de las preguntas. El fruto prohibido no es solo desobediencia, es el deseo de saber. ¿Es eso un pecado? ¿O es lo que nos hace humanos? En el fondo, el Génesis parece decirnos: el conocimiento tiene un precio. El precio de saber quiénes somos es no poder volver al Edén. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín, agricultor. Abel, el pastor. Los dos ofrecen sacrificios a Dios, pero Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué un sacrificio sí y el otro no? El Génesis no nos lo dice, y es lo más inquietante, porque en la raíz de la violencia siempre hay un misterio que no entendemos. Caín se llena de celos, invita a Abel a un campo, y ahí sucede, acaba con él, el primer desvivido, el primer derramamiento de sangre, y fue por envidia. Cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel?, Caín responde: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y en esa pregunta está la semilla de la indiferencia que nos sigue persiguiendo. Caín es condenado a vagar, pero Dios pone una marca sobre él, una marca que lo protege. El asesino es también protegido. El Génesis parece recordarnos: no hay ser humano sin sombra, siempre hay algo que te persigue. No hay humanidad sin Caín. La humanidad se multiplica, pero se corrompe. La tierra está llena de violencia, salvo Noé. Noé es justo. En su generación se le ordena construir un arca, un refugio del caos que se avecina. Llueve 40 días y 40 noches. ¿Te imaginas que eso pasara en estos tiempos? El caos se nos vendría. Las aguas lo cubren todo. La tierra vuelve al estadio del principio. Un océano sin forma, un abismo. Pero al final, las aguas retroceden y Dios hace un pacto. El arco iris como señal. Un recordatorio. Siempre que vea el arco iris, me acordaré del pacto eterno entre Dios y los seres vivientes. Una señal hermosa para apaciguar el alma después de tantos días de terror. Como quien te da un golpe y luego te soba y dice que lo siente. El diluvio es un reinicio, pero también es un trauma. Un eco de nuestra necesidad de empezar de nuevo cuando el mundo nos duele demasiado. ¿Será por eso que seguimos soñando con apretar ese botón de reiniciar? Los hombres se reunieron y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Querían hacerse un nombre, querían ser como dioses, pero Dios desciende. ¿Y qué hace? Confunde su lengua, los dispersa. La Torre de Babel es el símbolo de nuestras ambiciones rotas. El lenguaje que debía unirnos se convierte en frontera. Desde entonces hablamos muchos idiomas y seguimos sin entendernos. Babel nos recuerda que lo que construimos juntos puede ser lo que más nos separe. Dios llama a Abraham: sal de tu tierra,
de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedece, deja todo y empieza el camino. Se convierte en el padre de un pueblo que nace de la fe, pero esa fe será probada. El momento más duro, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, Abraham sube al monte, prepara la leña, levanta el cuchillo y entonces la voz lo detiene. El sacrificio no se consuma. ¿Por qué esa prueba? ¿Hasta dónde llega la fe? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir por algo que creemos sagrado? Y créanme, en nuestros tiempos se han llegado a dar estos casos. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob es astuto, Esaú es impulsivo. Jacob compra la progenitura de Esaú por un plato de lentejas. Después engaña a su padre y le roba la bendición. La lucha entre los hermanos se repite. La historia se vuelve a escribir con traición y huida. Jacob huye. Sueña con una escalera que une al cielo y la tierra, y Dios, incluso a él, lo bendice. Jacob nos recuerda que no somos tan santos ni demonios. Somos una mezcla de luz y sombra. Jacob tiene 12 hijos y a uno lo ama más, a José. Los hermanos de José lo odian, lo venden como esclavo. José pasa por la cárcel, por el olvido, pero al final se convierte en el salvador de Egipto. Cuando sus hermanos llegan, José los perdona. El ciclo se cierra. La violencia fraternal se redime. Con compasión, José nos enseña que el sufrimiento puede ser el camino para comprender y para salvar. El Génesis no es un libro del pasado, es un espejo. Nos habla del origen de nuestras preguntas, del origen de nuestro miedo, del origen de nuestra búsqueda. Por eso, seguimos abriéndolo. Porque detrás de lo obvio no buscamos el principio del universo, buscamos el principio de lo que somos. Y por eso el Génesis es el libro que nos creó.